Hola, soy Diego Espinosa y agradezco a Dios por permitirme compartir contigo este estudio bíblico a través del Ministerio de Enseñanza del Proyecto Estulos. Antes de empezar, considero que es necesario presentarte 5 aclaraciones y 2 recomendaciones para aprovechar al máximo este alimento espiritual. Aclaraciones. Primero, el presente estudio ha sido realizado con una correcta exégesis y hermenéutica apegada a la doctrina de la Iglesia de Cristo. Segundo, los estudios bíblicos compartidos cuentan con un análisis contextual, histórico y en algunos casos científicos. Tercero, cada estudio bíblico ha sido enriquecido con valiosos aportes de hermanos maduros en la fe, de fiel testimonio en la doctrina de la Iglesia de Cristo. Cuarto, aquí no encontrarás opiniones o creencias personales ni posiciones de ciertas denominaciones que inundan el Internet. Quinto, los textos bíblicos utilizados son únicamente en versión Reina Valera 1960, ya que consideramos que esta versión es la de mayor confiabilidad en la profundidad de las palabras en hebreo, griego y arameo. Recomendaciones. Utiliza una Biblia física de versión Reina Valera 1960 para que puedas subrayar las palabras clave que verás en las diapositivas de este video, coloreadas en rojo. Haz anotaciones en un cuaderno de lo que consideras más importante y de lo nuevo que hayas aprendido, para que siempre lo tengas a la mano y lo puedas compartir con alguien más. Espero que este estudio te ayude a crecer espiritualmente, en conocimiento y entendimiento. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos. Hola, amada familia en la fe, qué gusto que podamos estar juntos una vez más a través de este espacio para estudiar la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión nos corresponde estudiar la cuarta consideración para aprovechar al máximo un estudio bíblico. Así que les invito a que tengamos nuestras Biblias físicas a la mano, nuestra libreta de apuntes para poder tomar nota de todo aquello que es importante para nuestro crecimiento espiritual. Empezamos. La cuarta consideración es pedir la guía del Espíritu Santo. Para esto quiero que recordemos lo que dice en Juan capítulo 16, versículo 13, nuestro Señor Jesucristo. Y es que Él menciona que el Espíritu Santo es quien guía y quien nos puede ayudar en estos días a encontrar la verdad. Por eso, me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 14, que nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más, el apóstol Pablo menciona que el Espíritu es quien guía y quien nos puede ayudar. Pero la pregunta que aquí tenemos que hacernos es: ¿quién cuenta con el Espíritu Santo? ¿Y quién puede contar con la guía? Y la respuesta es: todos aquellos que hemos sido bautizados, ya que una vez que nos hemos bautizado, recibimos al Espíritu Santo. Quiero compartir con ustedes, aquellos hermanos y hermanas que me están viendo en esta ocasión, que recordemos cómo podemos ayudar a un gentil a que venga a los caminos de Dios. ¿Cómo podemos hacer para que puedan llegar
hacia las aguas del bautizo. Y lo primero, y muy importante en este punto, es recordar que la fe viene por el oír. ¿Y qué es necesario oír? ¿Qué es necesario escuchar? Esto nos menciona Jesucristo en Juan capítulo 5, versículos 24 y 25, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Si queremos acercarnos hacia nuestro Señor y recibir el Espíritu Santo y poder contar con su guía para poder entender todo lo que dice su palabra, tenemos que oír. Tenemos que tener nuestro oído atento a lo que Dios quiere. El oír nos va a permitir creer. Y esto que podemos verlo en Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31. Ya que viene la pregunta, ¿en qué tengo que creer? Y la respuesta la encontramos aquí. ¿Qué dice? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Algo muy fundamental, tanto para el ministerio de Jesús como para nuestros días, es creer que Jesús es Hijo de Dios, que Jesús es el Verbo, que Jesús es Dios encarnado, que también fue hombre y que padeció por cada uno de nosotros. Aparte del oír, del creer, es necesario ser conscientes de nuestra situación actual. ¿Y cuál es esa situación? De que somos pecadores y que frente a aquella situación es necesario arrepentirse. Por ende, quiero que me acompañes a la siguiente cita, que es en Hechos, capítulo 17, versículo 30. Aquí permíteme aclarar que aquellos textos bíblicos que tú tienes en pantalla y que no estamos dando lectura en este video, pues puedas hacerlo y reforzar en casa todos estos puntos que estamos viendo en este momento. Hechos capítulo 17, versículo 30 nos dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mira, hermano, hermana, o amigo, si nos estás viendo, en el discurso que dijo Pablo, está dando un mandamiento de parte de Dios. Y ese mandamiento es que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos comprometamos a cambiar y a ser nuevas personas con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Luego tenemos, si queremos decirlo así, un siguiente paso, y ese es confesar. ¿Confesar qué? Pues te invito a que me ayudes y me acompañes en la lectura de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Y nos dice la palabra: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si crees que Jesús fue Hijo de Dios, que es Dios encarnado mismo, pues tenemos y es necesario confesarlo con nuestra boca, porque a través de esta confesión podemos, y tú puedes, alcanzar la salvación. Mira, qué hermoso. Y espero puedas apuntar esto, recordar y en algún momento aprovecharlo para compartir con aquellos que aún necesitan escuchar de nuestro Señor.
Y por último, siendo probablemente aquella forma de demostrar que creemos, que estamos arrepentidos, es el bautizo. Y aquí yo quiero topar dos citas bíblicas que considero son muy importantes. La primera, regresamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 38 al 41, que nos dice, y esto que vamos a leer es parte de aquel sermón que dio Pedro en su momento. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, justo lo que estamos hablando en este momento. Si queremos tener la guía del Espíritu Santo, tenemos que ser bautizados. Tenemos que haber pasado por este proceso de fortalecer nuestra fe, de creer en que Jesucristo es hijo de Dios y es Dios, y que también fue hombre, de arrepentirnos de nuestros pecados, de confesar con nuestra boca. Continuando con la cita que estábamos leyendo, versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos del Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es necesario bautizarse. Y cuando hablamos de bautizo, dentro de la doctrina de la Iglesia de Cristo, estamos hablando a ser sumergidos en agua. En algún momento, en posteriores videos, estaremos hablando de la doctrina de Cristo y de lo que es el bautizo y lo necesario y lo que esto implica es sumergirnos en agua. Finalmente, quiero que podamos recordar todos juntos lo que vivimos y lo que tú puedes vivir y experimentar si llegas a bautizarte. Y esto vamos a encontrar en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 7. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 7 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Qué hermosos versículos. Quiero que te quedes con dos cosas claves de esta lectura. Y la primera es que una vez que nos bautizamos, matamos nuestro viejo hombre con la intención de tener una nueva vida resucitada y apoyada por el Espíritu Santo. Una vida de perseverancia, una vida de fiel cumplimiento del Evangelio. Y la segunda parte, para que ya no sirvamos más al pecado. ¿Por qué es importante esto? Porque aquellos que aún no han dado su paso de fe a través de las aguas del bautizo, lamentablemente continúan sirviendo al pecado. Y lamentablemente no cuentan con esa bendición maravillosa de tener al Espíritu Santo. Porque hay algo importante que debemos de mencionar, y es que la obra del Espíritu Santo con los gentiles es convencerlos de pecado, de justicia
y de juicio, tal como lo dice en Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no pueden aquellos que no se han bautizado? ¿Por qué no pueden tener la guía o entender las profundidades de la palabra? Para hallar esta respuesta, te pido me acompañes en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, que dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es complicado percibir todo aquello espiritual que podemos encontrar en la Biblia si no contamos con la guía del Espíritu Santo, si no hemos sido bautizados. Por eso es difícil entender. E incluso para algunos va a ser locura. Pero si tú tomas o ayudas a otro a tomar la decisión de bautizarse, de arrepentirse, de recibir al Espíritu Santo, puede pedir esta guía y contará con esta guía. Y a ti, hermano y hermana que estás viendo este video, te animo a que antes de ver futuros videos o hacer un estudio o escuchar un estudio a través de un audio, pide en oración la guía del Espíritu Santo. Y ayudemos a otros también a que puedan recibir esta maravillosa bendición de tener a alguien que nos acompañe, de que sea nuestro consolador. Cuando pidamos, tengamos presente lo que dijo Jesucristo en Mateo 7, del 7 al 8, que si pedimos, se nos os dará. Pero tenemos que tener en cuenta, valga la redundancia, lo que dijo Santiago capítulo 1, versículo desde el 6 al 8. Y es que cuando pidamos, pidamos creyendo que se nos va a dar, no dudando, porque si dudamos, no estamos teniendo la fe que obedece. Ten en cuenta aquello, pedir con fe, sin dudar, estar seguros que si pedimos sabiduría a nuestro Dios para entender su palabra a través del escudriño de esta, el Señor nos lo dará. Quiero que fortalezcamos justamente esta idea a través de lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Que doy lectura. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu sabe lo que necesitamos. Y si nos alineamos a aquello, estoy convencido de que el Señor nos lo dará. Si pedimos sabiduría para entender mejor su palabra, para poder conocerlo más, para saber lo que Él quiere, ¿tú crees que Dios nos lo va a negar? El Espíritu nos puede ayudar. Hagamos también como lo dijo el hombre más sabio en la tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Y esto encontramos en Proverbios, capítulo 2, versículos del 6 al 7. Proverbios, capítulo 2, versículos del 6 al 7. Escucha muy bien y léelo con mucha atención. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es de escudo a los que caminan rectamente. ¿Quién provee de sana sabiduría? ¿Quién da esta sabiduría? Jehová. Así que, hermanos y hermanas,
Oremos fervientemente, sin dudar, por la guía del Espíritu Santo y por aquella sabiduría que viene de lo alto, no solo para ustedes, cuando escuchen un estudio, sea un domingo, sea en casa a través de un podcast o a través de un video, sino también oren por la guía del Espíritu Santo para aquellos predicadores, maestros, que con mucho esfuerzo traemos hacia ustedes este tipo de estudios. Oremos sin cesar y pidamos aquello que estoy seguro y convencido, Dios nos lo va a dar, ya que es para crecer en fe, para crecer espiritualmente, para conocer más a nuestro Dios. Gracias doy a Dios por permitirme compartir con ustedes este estudio bíblico. Espero este sea de mucho refrigerio espiritual para sus vidas y para su crecimiento. Nos vemos en el próximo video en el cual estaré compartiendo con ustedes la quinta consideración para aprovechar al máximo un estudio bíblico. Que el Señor les bendiga. Cristo tengo dulce comunión, gozo de amistad divina con Él en mi corazón.